Bueno, siguiendo muy de cerca la situación en la hermana República de Venezuela, con mucha atención los acontecimientos, la juramentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, y el reconocimiento de la comunidad internacional, desde el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta pues, la mayoría de mandatarios latinoamericanos han reconocido ya a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y también muy lamentablemente hemos podido ver las declaraciones del señor Nicolás Maduro dirigiéndose a alguna parte de la población venezolana, rompiendo relaciones diplomáticas con Washington. ¿Cuál es su análisis de todo esto, don Carlos? A ver, Javier, pienso que la lectura política es obvia. Estamos viendo tanto el fenómeno del aislamiento nacional e internacional del dictador Maduro, donde cada vez es más débil, más frágil, más aislado, más arrinconado. Vemos, segundo, que la llama de protesta, la llama de búsqueda de democracia del pueblo venezolano está viva. El pueblo venezolano está contra la dictadura y es víctima de la dictadura. Es decir, ya lo que hay es un dictador contra el pueblo. Y pienso que quisiera hacerte una tercera reflexión que vaya más allá de la política, porque pienso que siempre en el fondo hay que tener una mirada moral de las cosas. Y es que este es un caso de inmoralidad extraordinaria. Es decir, ¿qué puede ocurrir en la conducta, en el criterio, en el corazón de un hombre y de un grupo de hombres y mujeres que ven a su nación, a su pueblo, aguantando hambre, protestando, clamando libertad, y siguen aferrados a qué? Es decir, siguen aferrados al egoísmo, al atrabiliarismo, a la indignidad. Es decir, ya las palabras de ese discurso vacío inclusive se les quiebran en la boca antes de pronunciarlas. Es decir, creo que además que esto sirva de ejemplo a las naciones, de que antes que cualquier cosa que deban mirar entre sus dirigentes y entre sus líderes es la condición humana y moral. Por encima de las ideologías, por encima de las ideas políticas, por encima de los modelos económicos, hay que cuidar en los dirigentes y en los seres humanos la calidad del corazón y el sentido de la dignidad. Entre otras cosas, Venezuela, además de la torpeza y de la irracionalidad política de su formulación, está viviendo la tragedia de una dirigencia indigna, inhumana, vergonzosa, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de su pensamiento y su alma. Muy bien, don Carlos. Ahora, como creyentes en Jesucristo que somos, sabemos que usted dirige un medio que defiende eminentemente la fe judeocristiana y además su persona junto con su esposa también son ovejas del pastor Darío Silva Silva, muy reconocido de la iglesia Casa sobre la Roca allá en Bogotá. Como creyentes, ¿cómo debemos analizar esta realidad sociopolítica en Venezuela y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos ante esta situación tan lamentable? Bueno, en distintos aspectos. A mí me gustó mucho en el grupo de prensa y de periodismo que tú lideras, un video que apareció de un bellísimo cabildo abierto, cristiano, realmente antidictadura, y me pareció muy interesante, entre otras cosas, porque es un pueblo cristiano luchando, un pueblo cristiano tomando posición clara e inequívoca contra la dictadura, en un lenguaje cristiano. Ver la característica de la población cristiana que se reúne ahí, las mujeres mayores, los hombres, los jóvenes, los adolescentes, es decir, el pueblo en su conjunto.
en medio de una dignidad preciosa, en medio de una valentía preciosa, en medio de una fe preciosa. Y es que para todas estas fuerzas anticristianas que han venido, digamos, despertando en algunas partes, hay que recordarles que, oiga, la democracia es una hija de la cultura y de los principios y los valores cristianos. Occidente, el pluralismo, el respeto ajeno, el fundamento de la dignidad humana. Mire, los derechos humanos son hijos de los principios y los valores cristianos. Luego, claro, que un verdadero y auténtico cristianismo ejerce una ciudadanía con vocación libertaria, con vocación de derechos humanos, con vocación de dignidad humana, con vocación de bien común. Don Carlos, déjeme y le pregunto, ¿cuál considera usted que debe ser la actitud correcta en estos momentos por parte de la Iglesia Evangélica venezolana, o sea, en Venezuela? Nosotros lamentablemente hemos intentado por muchas formas comunicarnos o obtener algún tipo de comunicación o de comunicado oficial por parte del Concilio o del Consejo Evangélico de Venezuela o de autoridades evangélicas venezolanas, pero nos ha sido imposible. Parece que hay mucho temor, sabemos que hay persecución a la iglesia en Venezuela, y que también para ellos es un compromiso muy grande manifestarse a favor o en contra de un bando o de otro. Es una posición muy delicada en la que está la Iglesia Evangélica venezolana. La Iglesia Católica venezolana, por el contrario, sí se ha manifestado con un poco más de vehemencia, condenando al actual régimen. ¿Cuál debería ser la actitud correcta de la Iglesia Evangélica de Venezuela en este momento en particular? A ver, Javier, no me atrevería, digamos, a decir, yo creo que la iglesia venezolana debiera hacer esto, pues porque por respeto y por... Pero doy mi opinión sentida, doy mi opinión sentida. Claro. El cristianismo es en su esencia, yo creo, que cuando uno mira, digamos, nuestro fundamento, que es Cristo y nuestra palabra. Nosotros los cristianos somos esencial, natural e inequívocamente no violentos. Pero existen muchas formas de protestar, de decir no, que no son violentas y que conocen la historia de la humanidad. De hecho, nuestro cristianismo primitivo, ese cristianismo fundacional, ese cristianismo de los apóstoles y de los 2-3 siglos posteriores, fue un cristianismo de resistencia contra la opresión, contra el imperio y la injusticia romanas. Luego, yo sí creo que es de la naturaleza del cristianismo auténtico luchar por la libertad y condenar la injusticia. Condenar la injusticia. Y en eso me acuerdo muchísimo de lo que le dijo Dios a Josué, que le dio solamente 2 recomendaciones: esfuérzate y sé valiente. Porque la valentía, sin lugar a dudas, es uno de los valores y principios que son fundamentales en nuestra concepción y frente a los cuales hemos hecho caso omiso en la formación de nuestros jóvenes en los últimos años. Es decir, creo que hay ciertos valores que han ido desapareciendo del diccionario, y no solamente del diccionario cristiano, sino del diccionario de nuestras sociedades actuales. Valentía, sacrificio, honor, cortesía, en fin, una serie de temas que también modelan el perfil y el carácter del hombre y la mujer en todos los tiempos. Yo creo que la valentía debe ser una conducta, pero sobre todo cuando se juega el destino de su patria.
de cuando se juega el destino de sus generaciones, de cuando se juegan. Mire, los están robando todos los días. Es público que se les llevan el petróleo, es público que se les llevan el oro, es decir, los recursos naturales que Dios le dio a ese pueblo los saquean a diario. Y pues creo que es fundamental oponerse al robo, al saqueo. Esos recursos son de las próximas generaciones. Y los padres de familia debiéramos salir todos a decir, todo padre de familia debe salir a proteger lo que le corresponde a sus próximas generaciones. Luego sí, es decir, yo sí creo que este es un momento en el que no creo que haya dudas de un porqué. Es decir, tal vez la única razón comprensible por la cual no se tome una decisión, por la cual quien no tome una decisión de oponerse a fondo y de luchar contra la dictadura de Venezuela, no lo haga, no tendría otra explicación que el temor, y hasta ya no me meto a juzgar. Pero no existe de por medio un argumento político, un argumento humano, un argumento social, un argumento de ninguna naturaleza para no salir a oponerse y a buscar la caída de la dictadura de Maduro. Doctor Carlos Alonso Lucio, desde Bogotá, Colombia, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estos minutos. Oremos por Venezuela, doctor. Sigamos orando para que el final sea pacífico, sobre todo que el pueblo venezolano no siga sufriendo, que no haya derramamiento de sangre y que la persona que debe tomar la decisión de salir salga por las buenas. ¿Le parece? Que haya el menos dolor posible. Ya ha sido inmenso el dolor que ha padecido el pueblo venezolano. Ya es inmenso el dolor que uno siente de ver esas familias recorriendo. Si pasas por Bogotá, es en las calles, es en las carreteras. Por Bogotá no, por Colombia. Y te vas para Cali y es lo mismo, y en Bogotá es lo mismo, y en Bucaramanga es lo mismo, y en Valledupar y en Barranquilla. Es decir, y es ver uno el dolor humano allí. Luego, claro, clamemos y oremos porque ese dolor pare y los venezolanos puedan recuperar su patria, su país, su territorio, sus riquezas y su futuro, su destino, como realidad de una nación. Listo. Doctor Lucio, muchísimas gracias. No, Hasta la Javier, próxima. con todo gusto, oye, que estés muy bien.